Hola, ¿qué tal? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista. Y hoy vamos a hablar de diversos tópicos sobre las implicaciones legales y amenazas a la figura del outsourcing, esta iniciativa de reforma a diversas leyes. Y vamos a tratar de darle respuesta a cómo va la subcontratación en México, qué leyes se están intentando reformar a través de esta iniciativa contra el outsourcing y cuáles son los argumentos que posiciona por ahí el Ejecutivo para detonar pues esta regulación contra la tercerización o outsourcing. Como invitado al contador público Miguel Guerra, él es socio de la firma SIN Legal y Fiscal. Miguel, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Luis. Pues muy bien. Analizando estos casos que seguramente van a traer mucho de qué hablar en este último mes del año y va a haber muchas discusiones encontradas. Recuerda que también puedes sintonizar este programa a través de Facebook Live y retransmisiones a través de YouTube. Nuestro correo electrónico es contacto@padronvillalobos.com y dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Sin más preámbulo, Miguel, ¿cómo va la subcontratación en México? Tratamos de buscar cifras sobre, bueno, pues, cuál es la verdad sobre este tema, ¿no? Porque parece que es algo suburbano, está en el submundo, existe, pero pues ¿dónde está, No verdad? El outsourcing formal. Entonces se habla de cifras de que hay cerca de 7 millones de trabajadores subcontratados, 38% mujeres, el resto varones, un 33% de madres solteras, son datos duros. Se entiende que las estadísticas, Miguel, dicen que del 2003 al 2018, bueno, pues el personal ocupado a través de outsourcing pasó de 2 millones a 6.9 millones de trabajadores. Entonces, pareciera que esa reforma que hubo por allá en el 2012, bueno, pues impulsó en lugar de tratar de regular y frenar el uso de la tercerización, y pareciera quienes hacen uso de esta mecánica de contratación de fuerza laboral, bueno, pues son las grandes empresas que se llevan del pastel aproximadamente el 55%, las pequeñas y medianas empresas el 36% y los micronegocios prácticamente quedan fuera del radar en este esquema de tercerización con el 8%. Miguel, si nos puedes informar, ¿cuáles son las leyes que se intentan reformar a través de esta iniciativa contra el outsourcing? Bueno, estamos hablando de 6 leyes o 5 leyes del Código. Estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA. Es correcto. O sea, fíjate, cosa que antes no se había visto, ¿no? Porque, bueno, pues en las otras reformas anteriores se impulsaba una reforma al Seguro Social de manera desfasada y luego se hizo lo propio en la Ley Federal del Trabajo, pero ahora parece que es un impacto 360 y se reforman todas las leyes para armonizarlas y para no dejar, por, como dicen coloquialmente, cabos sueltos. Fíjate que ese para mí ha sido un problema que han tenido las autoridades. Yo te puedo decir que esto empieza ya por 1985, cuando la PTU pasa del 8% al 10%, y empezamos a ver estos esquemas en un inicio, para pues no pagar tanta PTU, se empezaron a separar, a crear oficinas administrativas separadas en este caso, como bien dijiste, de las manufactureras, de las empresas que producen. Eso llevó a otro punto, que cuando se constituían como una empresa administrativa, el instituto los clasificaba en la clase 1, cuando ellos eran clase 4, clase 5. Entonces, el primer golpe que da el IMSS es por ahí del 2002, cuando en su reglamento establece que las empresas que se dediquen a este giro van a estar clasificadas en la prima más alta de cualquiera de las actividades del trabajador, aunque fuera uno. Y eso fue un impacto fuerte. Claro que había forma de que tuvieras varios domicilios fiscales, varios registros patronales y que pudieras seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, un intento separado. En el 2009, el instituto hace otra reforma en donde solicita la información de los contratos entre las empresas que ofrecen el servicio y el beneficiario del servicio, pero parece que en vez de tratar de detenerlas, las impulsa.
porque ahí se establece en el artículo 75 que estas empresas pueden solicitar 5 registros patronales en un solo domicilio, esto a nivel nacional. Entonces, les facilita la operación, aparentemente tratando de regularlas con la información que se solicita. La realidad es que el instituto nunca requirió a nadie por esta falta de información, porque muchas empresas no lo estaban haciendo. En el 2012, Luis, la Ley Federal de Trabajo tratando de, y esto se manejó mediáticamente, que iba a desaparecer el outsourcing, esto en el 2012, con la reforma laboral, lo que hacen es poner otra figura, y ahí con toda razón dices, oye, parece que creció. Sí, porque si yo tenía intermediación, maquila o contratación de trabajo, intermediación principal, que eran las bases para lo que estábamos viendo de 1985 a 2012, pues en el 2012 le agregan otra, que es la subcontratación, y con muchos errores de interpretación y de definición de conceptos, ¿sí? Ya para 2018 mete un poquito más la mano el impuesto, el SAT, porque sentía que estaban ahí perdiendo recaudación, y mete la obligación esta de verificar que están pagando impuestos sobre la renta, que están haciendo los pagos provisionales de IVA, que están pagando seguro social, etcétera, etcétera. Una reforma importante de la ley del ISR y del IVA, pero como que no dio resultado, era muy complicado, lo quitan y nos viene, en este año todavía vigente, la retención del IVA al 6% para las empresas que te presten servicios de personal o servicios relacionados con el personal. Si te Este es un parece, esfuerzo sí. importante porque conjunta prácticamente todo y Vamos da una a, sola definición. Vamos a tratar de barrer todo esto y si te parece, vamos a pasarle lista a los motivos que argumenta el Ejecutivo para decir no más a la situación actual de cómo se está manejando el outsourcing, que pareciera es, bueno, pues darle Perfecto. protección a los trabajadores. Fíjate, el primer punto que argumenta el Ejecutivo para esta reforma es que existe traslación de trabajadores por parte de un contratante a otra creada ex profeso, un contratista, con el único fin, bueno, pues de que esta última se encargue del manejo de las nóminas y pues por ahí hacer algunas travesuras con los trabajadores. Yo en este punto diría que se queda corta incluso la iniciativa. ¿Cuál es la realidad, Miguel? Que no solamente se da la figura de contratante y contratista, porque nosotros cuando entramos a revisar como auditores decimos, ok, contratante, yo pagador, beneficiario último, ok. ¿Y con quién contrato? Aquí está esta compañía. Échame el contrato, ok. Pero al momento que lo vemos, oye, los trabajadores no están con la contratista, están tercerizados todavía con otra, porque el contrato así lo permitía y luego todavía ahí con otra. Entonces se hacía una telaraña que yo creo que aquí no se alcanza a regular porque las autoridades se quedan en esa visión nada más dual, contratante y contratista. Espérate, pues sobre todo en obra, en construcciones, ahí se da mucho de que, oye, bueno, yo gané la licitación, pero aún así yo voy a subcontratar. Entonces, los trabajadores no nada más están a través de 2 entidades, están hasta 3, 4 y 5. 3, 4. Y esto se puede multiplicar. Sí, claro, eso fíjate que con la reforma de 2012 era lo que se intentaba parar, porque al momento que establecen el 15A, 15B, 15D y 15C, tratan de regular esta parte, es decir, no puede haber una empresa que subcontrate personal que no tenga trabajadores, ¿sí? Nada más que dejaron vivas las otras. Ah, no, no es que yo estoy haciendo la de intermediación. Y una cosa que pudiera haber dado resultados si quitan los otros artículos, pues era que ya no eras responsable solidario. El beneficiario de los servicios se consideraba patrón, para no andar buscando estas Claro. empresas creadas maliciosamente en estos casos, y que al final de cuentas te dabas por una persona que no tenía bienes ni siquiera para ser embargados, ¿no? Y entonces ahí se perdía el impacto de la recaudación federal en los 3 o 4 elementos que acabamos de platicar. Ahora, otro de los argumentos es que hay realización de actividades laborales similares con la contratista, es decir, si yo soy un restaurante, a lo mejor estoy contratando al cocinero, al mesero a través de un tercero. Cuando dices, oye, y aparte tengo entre propios y tercerizados, dice la autoridad, no, los que sean de tu actividad preponderante, tus obreros, el personal de tu actividad que desarrollas, pues esos los tienes que tener como propios. ¿Cuáles son los que tendrían que estar especializados por allí, Miguel? O sea, Fíjate ¿en que qué casos una empresa pudiera tercerizar a través de esta reforma? Porque pareciera que nos acortan el margen de acción, ¿verdad? Y alguien que tiene contratado y que nos está escuchando
que tiene contratado, por ejemplo, el servicio de seguridad, el servicio de limpieza, dice, oye, esto me va a impedir, acláranos por favor el tema. Sí, mira, es un muy buen punto. Con la reforma laboral, que para mí obviamente es la más importante, todo esto tiene que ver con la parte laboral. Tiene que ver con la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata de regular y que se identifique quién es realmente el patrón para efectos de cumplir con todas las obligaciones laborales. Yo quisiera meter aquí también, así muy someramente, al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en el capítulo 23, en lo que es el artículo 23A, que establece que las partes acuerdan que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión mediante debilitamiento o reducción de la protección de los derechos laborales. Y esto ahora con la entrada de Biden se va a reforzar más porque era el partido que estaba metiendo este punto muy fuerte en la cuestión de las recomendaciones laborales, acordándonos también que puede haber una queja de una parte de Estados Unidos o Canadá para que le llaman denegación, que hay una denegación de derechos y eso nos podría causar a la empresa pues que no pueda enviar mis productos a Estados Unidos. Pero esto estamos hablando de maquiladoras sobre todo y las cadenas de suministro. Entonces, es una cuestión que viene con un fondo muy, muy importante de atrás, ¿sí? Y todo tiene que ver con lo laboral. Lo que hacen ahora con la reforma es que dejan solamente dos o tres conceptos. Uno, subcontratación laboral, que es el suministro de personal, está prohibido. Dos, la intermediación vale, pero solamente para buscar talento, contratarlo, capacitarlo, y se queda claro que el intermediario jamás va a ser patrón, es el beneficiario del servicio. El que contrata. Y el otro es el que estamos comentando, es la prestación de servicios especializados. Y ahí el tema es muy grande. Yo creo que ahí tienen que definir. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un servicio especializado, tú puedes ser un servicio especializado de contabilidad. ¿Lo requiere la empresa? Sí, porque no es un experto fiscalista, no es un experto en laboral, entonces requiere un servicio. Y ahora, ahorita vamos a entrar a esa regulación que, o sea, es titánica. O sea, para el tercero dices, ok, bueno, ya quedé fuera, pero ahorita lo abordamos. Fíjate, acabas de tocar un punto internacional, Miguel, sí. De donde dices, bueno, siendo honestos, como país, ¿somos competitivos a nivel internacional? Es decir, vienen empresas internacionales y ahorita veíamos la estadística que la gran empresa es la que hace uso de la tercerización. ¿Y cuál es el argumento de esas empresas cuando ven la legislación local de México, que hay un 10% de reparto de utilidades y esto no lo comprenden porque pues prácticamente ningún país contempla este beneficio? Yo creo que ese es uno de los grandes impulsores de la tercerización. Yo creo que si se regulara ese reparto de utilidades, porque imagínate, un 30% del pastel para la autoridad, un 10% para los trabajadores, y si quieren retirar vía dividendos otro 10%, pues ¿a dónde van a parar? ¿Verdad? Como dice la canción. Entonces, ¿qué opinas de ese reparto de utilidades que vuelve no competitivo? Y ahora, el outsourcing es una figura que permea a nivel internacional y dices, oye, aquí la trato todavía de restringir, satanizar, ¿verdad? Porque la van a penalizar. Prohibir. Delincuencia organizada, ahorita vamos a abordar ese tema. Propiamente, entonces, para ir concluyendo con el tema de la Ley Federal del Trabajo, pues ya lo dijiste, ¿no? Las prohibiciones. Ahora, las sanciones, Miguel. Las sanciones. Oye, te tocan la puerta, ¿quién es? Y ahorita con el tema de la inseguridad, ¿verdad? El lobo feroz, no, ¿sabes qué? No te abro. Oye, pero son de la Secretaría del Trabajo. A venir a realizar una inspección, que por aquí ahorita anda una serie de extorsiones telefónicas que a nosotros ya nos tocó y a varios clientes, incluso por ahí las autoridades ya lo hicieron público. Hablan de que por no abrirle la puerta, hasta 434,000 pesos. Por incumplir ahorita en el caso de la subcontratación, con lo que refiere la Ley Federal del Trabajo, hasta 4.3 millones de pesos. Claro. O sea, hay sanción económica, sanción corporal, amenazas por todos lados. Entonces, ¿qué opinas respecto a estas sanciones? ¿Están acordes a la infracción cometida o yo creo que, son feroces? Yo creo que está feroz. Yo creo que como las multas son para
hacerle ver al vecino lo que te puede pasar si estás haciendo esto, es una multa muy representativa de lo que pretende la autoridad. Y se me hace bastante alta. Hay que recordar aquí a la audiencia que estas multas no son fiscales, son laborales. Pues con las multas fiscales generalmente nos vamos en primera vez a la más baja. Aquí no. Aquí estaríamos hablando de que la autoridad laboral, dependiendo de las condiciones económicas, cuántas veces o qué tanto tiempo llevas con el outsourcing, etcétera, te podría imponer la multa máxima que, como bien lo dices, son 50,000 UMAS, y estamos 50 hablando mil. al día de hoy de los 4.3 millones de pesos. Es bastante, bastante grosera. Seguro social, si te parece, pasemos, Claro. que es otra de las que vienen involucradas en esta partida. Aquí, ¿qué es lo que se intenta regular? ¿Qué le duele al seguro social? Porque pues el trabajador está asegurado, pero el seguro social argumenta de que lo tienen con un salario menor, ¿verdad? Claro. El seguro social argumenta también, ahorita lo que referías, de al tercerizarlo y que me colocaban en la prima más alta, pero sí, pero esa empresa prestadora de servicios fue cayendo Su prima. su prima y ya están en el punto 5, ¿verdad? Entonces, una empresa nueva que utiliza este mecanismo, pues está pagando una prima menor porque está tercerizado. Ahí se puede sentir agraviado el seguro social. Y yo creo que va a ser un punto muy interesante, Miguel, no sé tú qué opines, al momento de que las empresas dicen, va, te compro, gobierno, el esquema voy a desaparecer el esquema de tercerización, me voy a traer a los trabajadores como propios, pero probablemente voy a agregar procesos de trabajo que estaban tercerizados. Y el Seguro Social va a poner la lupa y a lo mejor no está escuchando, va a decir, hey, antes nada más empacabas y demás, pero ahora también fabricas o viceversa. Entonces, al cambiar la actividad, que es una de las prácticas que ya viene desarrollando ahorita el Seguro Social, me va a decir, te voy a reclasificar. Y como te estoy reclasificando y estabas en la prima mínima, pues te voy a colocar en la prima La prima media media. de la nueva actividad. Entonces, es un punto también muy importante que Es las muy empresas... importante, Luis, porque muchas de estas empresas que están con los servicios subcontratados, pues no tienen trabajadores, no tienen registro con el Seguro Social. Entonces, cuando se registren, van a ubicarse de acuerdo a su actividad preponderante. Y esto me gusta mucho aclararlo con la gente que nos escucha, porque el instituto de repente te va a pretender, y ya lo está haciendo desde hace 7, 8 años aquí en México y en Nuevo León, sobre todo, que es el área que Nuevo León y toda la parte norte, que dice, oye, lo que pasa es que tienes un chofer, eres clase 5. No, no, espérame, soy un restaurante que tiene choferes para repartir. Bueno, como tiene choferes, eres clase 5. Y entonces, sí, sí está pretendiendo recaudar mucho con esta parte. Entonces, aquí es actividad preponderante. Eso es lo que tiene. Cosa Mande. chusca de prima de riesgo. Por, Visita por por, parte por del lo que Seguro veo te ha Social tocado también. a una empresa fabricante. Van y le dicen, oye, tú eres una empresa fabril, oye, nada más que veo que tienes las máquinas paradas. Pues sí, estamos en plena pandemia. Oye, pero entonces te voy a cambiar la actividad. Ya no eres fabricante, ahora eres comerciante, porque veo que están tus estantes y sigues teniendo actividad, estás comprando y vendiendo. Así de arbitrario las presunciones para cambiarte de prima. Fíjate, el Seguro Social está exigiendo y le están dando todas las leyes, no sé cuál es tu opinión, el contrato, la materialidad. Yo creo que yo aquí veo un peligro porque el contrato va a tener que traer fecha cierta, no lo puedes generar a posteriori, pero te está exigiendo que en ese contrato detalles las actividades a desarrollar y los trabajadores involucrados, Miguel. Entonces, es muy difícil en una actividad estar definiendo cuántos trabajadores hay, le vas a tener que poner adendas o qué, o le vas a poner un margen, o cómo va a estar todo este tema, ¿verdad? Porque estos cuates no van a querer ver nóminas, no van a querer facturas, van a querer ver el contrato, a ver qué dice, a ver cuáles son los alcances del mismo. Ahí va a estar el truco, ese va a ser el contrato Deja tú que marco. lo quieran ver, se lo vamos a tener que enviar. Pues, por eso te digo, al Que final de, lo que de van a hecho la observar. obligación ya está. La Es obligación ya está correctísimo. de Pareciera que hay 2009. una novedad en todo esto, en la responsabilidad solidaria, en la responsabilidad pecuniaria, etcétera, Yo pero le veo ahí, están Luis, perfeccionando. el problema en lo que me voy a realizar la parte laboral, en las actividades esenciales. Porque entonces cuando yo soy empresa y no, es más, nunca he utilizado outsourcing, pero te voy a contratar para hacer una auditoría, para que me hagas una revisión. Voy a contratar los servicios de limpieza, de mantenimiento. A esa empresa que voy a contratar, como es un servicio especializado
para mi actividad o de acuerdo a mi actividad, le voy a tener que pedir que me traiga la aprobación que le va a dar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, las empresas que prestan servicios van a tener que contar con una aprobación por parte de la Secretaría del Trabajo para decir, sabes que yo soy un servicio de limpieza. Entonces, si tú me quieres contratar, aparte del contrato, voy a tener que entregarte este documento. Y para mí el problema es, ¿qué me van a pedir? Porque eso todavía no viene en la ley. ¿Qué me van a pedir para que me entreguen este documento? Para que me voy a brincar un poquito, para que sea deducible mi factura, para que sea acreditable mi IVA, para que no cometer los delitos que establece el código. ¿Qué me van a pedir para darme este papelito para poder trabajar? Y esa es otra carga más a las microempresas, medianas empresas, grandes empresas, porque ahora tengo que tocar la puerta de la Secretaría del Trabajo y que me dé esa autorización. ¿Qué me van a pedir? Seguramente que esté al corriente de mis obligaciones fiscales, que demuestre que soy una actividad especializada, que tengo trabajadores. Entonces me van a poner más carga y lo que se le ocurra a la Secretaría del Trabajo. Yo creo ante eso, y una de las recomendaciones que le tenemos que dar aquí a los que nos siguen a través de Frecuencia Fiscal es que desde ya, oye, todo lo que tengas tercerizado de manera formal o informal o estos servicios especializados tócale la puerta. Oye, pon un oficial de cumplimiento como contador, como dices tú, ¿dónde está la opinión de cumplimiento? Oye, ese tercero que te presta el servicio de auditoría, el servicio de transporte, ¿tiene registro patronal o no? Muchas de esas empresas no van a contar con registro patronal porque van a decir, oye, ¿a ti qué te importa, hombre? Yo te presto el servicio y por eso te estoy ahorrando, entonces te voy a incrementar. Entonces, desde ya, porque una vez esta ley, bueno, pues intenta entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año, trae algunas, pues, de artículos transitorios de disponibilidad de cumplimiento y demás, pero desde ya está el cohete prendido. Incluso una de las pretensiones, Miguel, por parte del SAT era que la retención al 6% trajera una declaración informativa donde precisamente se dijera, oye, yo le estoy pagando a este tercero, recurso humano, le retengo el 6% del IVA, entonces en automático el pagador está reconociendo que hay una tercerización de recurso humano. Entonces, ahora sí, dime cuál es el registro patronal, cuántos trabajadores están involucrados, pero si nos vamos también a la ley del IVA, la propuesta es que desaparezca la retención del 6%. Dice, no más, ya tiene demasiada regulación, vamos a quitar esta retención, la vamos a desaparecer. Entonces, pero viene la regulación que tú refieres. Entonces, como empresas, ya tenemos que ver cuáles son las empresas que pudieran estar en riesgo, nuestros proveedores, y que pudieran estar incumpliendo una ley que prácticamente yo creo que, salvo tu mejor opinión, yo creo que sí va a ver la luz con ligeras modificaciones de lo que estamos viendo por aquí el día de hoy. Sí, Luis, hay que estar pendiente. El día de ayer entró a la Cámara de Diputados, se presentó la orden del día, y el próximo lunes y martes se va a autorizar un parlamento para poder discutirla. Era algo que el sector empresarial estaba un poco molesto porque dice, es que hicieron la ley solos y no la platicaron con nadie. La secretaria María Luisa Alcalde dijo, no, pues tenemos platicándolo 3 años. Pero entonces se abrió esa pequeña ventana y ahí es donde podrían hacer algunas cosas. El tema es que todo lo que he leído de los grupos empresariales, de las cámaras, es que hablan de la baja de la competitividad y que esto nos va a llevar a hacer a bajar empleos y a tener irnos a lo ilegal, la contratación horarios y asimilados. Nadie está obligado a lo imposible, Miguel. A ver, correcto. ¿qué opinas, honestamente? ¿Es el mejor momento desde el punto de vista de competitividad? Tú mencionaste la palabra, donde como país no ofrecimos estímulos económicos a las empresas para intentar salvarlas, y por el contrario, le das el apretón de este tema del outsourcing que necesariamente les va a implicar una mayor carga financiera. Ahora,
tienes el ganón, honestamente. ¿El trabajador va a percibir un mayor salario? La realidad es que no. El trabajador, vía compensaciones y demás, pues ya tiene un gran total que llega a su bolsillo. Ese va a seguir llegando con el tercero o con el patrón propio. Lo que pudiera ganar probablemente sea al momento de su pensión que esté con un salario mayor o que pueda acceder a un reparto de utilidades colgado de la empresa. Pero aguas, trabajador, que también nos está escuchando, aguas. ¿Por qué? Los 10,000, 15,000 pesos que te llevabas al mes, como iban con prestaciones exentas, pues no sufrías en el neto a recibir. Pero ahorita, cuando esto ya se vuelva propio del patrón, pagador el último, va a decir, hey, nada más que los 15,000 pesos, ahora es formalito, pero vamos a salir raspados todos. Yo te voy a retener la cuota IMSS que se va a disparar, te voy a retener la cuota de ISR que se va a disparar, entonces tu neto a recibir va a ser menos. Va a ser menos. Oye, ¿por qué? Es que me estás disminuyendo el salario. No, señor. Sus ingresos... El salario sigue siendo 15,000 pesos. Entonces, es un tema también muy profundo. Si simplemente el subsidio para el empleo con la mecánica que traía allí, los trabajadores no terminan por entender ese tema. Entonces, va a ser un tema también muy grave que hay que ir haciendo pláticas. No sé cuál sea tu opinión. Yo creo que pláticas de concientización, Luis, porque a final de cuentas, si estaban recibiendo el dinero por su trabajo a través de diferentes esquemas, pues estaban los patrones, no considero que el trabajador pues estaba haciendo un acto ilícito. Entonces, al formalizarlos, obviamente, pues hay que pagar impuestos sobre la renta, definitivo. A lo mejor sí me voy a ver raspado, pero pues ya estoy en un régimen establecido, normal, que me va a generar la seguridad social, que me va a generar los pagos para las pensiones. Yo creo que aquí el que más gana va a ser la autoridad en la recaudación de impuestos sobre la renta, el seguro social en la recaudación real de lo que es esto. Yo si fuera parte de las cámaras empresariales, lo que pediría es que me devuelvan a hacer deducible el 100% de las prestaciones de previsión social o exentas que no estoy haciendo. Esa sería una petición muy, muy, muy concreta, porque pues me estás dejando en desventaja. Y parte de esta reforma tiene que ver también con el outsourcing. Y otra cosa que pediría es, son 3 regalos, acabo que viene la Navidad, es la reducción de la PTU, porque tenemos ahorita muchos ingresos a través de páginas de internet, no requerimos necesariamente la mano de obra de los trabajadores. Claro. La parte administrativa, pues es operativa de la administración, pero no generalmente está produciendo. La desgracia es que pues me acaban de aprobar la resolución en septiembre, la ratifican a 10%, pero sí pediría una disminución al PTU, algo más real o algo segmentado. Y mi tercera petición, que siempre lo he pedido, y aquí se me van a enojar los trabajadores, es que, mira, Luis, yo considero que tú, yo y cualquier patrón, por un trabajo que me está prestando una persona, estoy dispuesto a pagar un salario justo. Estoy dispuesto a retener el salario pues, del impuesto, no lo voy a pagar yo. Lo que no le gusta al sector empresarial, eso te lo digo por muchos años de experiencia, es pagar primas de antigüedad y pagar indemnizaciones de 90 días por un despido aparentemente injustificado. A ver, y por eso entonces hago una contratación fuera, por si hay un problema, simplemente le digo, ya no lo quiero y no pago indemnizaciones, allá se arreglará el outsourcing. Pero quítame esas cargas laborales, porque a final de cuentas estoy pagando un 2% de seguro de retiro, estoy pagando el 4.6% para la cesantía y vejez, estoy pagando el 5% del Infonavit, y ya existe un seguro de retiro que es precisamente 90 días. A ver, Miguel, antes de que se me olvide, hablabas de indemnizaciones y demás. ¿Qué va a pasar con el tema de la antigüedad? Había trabajadores a través de la empresa tercerizada de 5, 10 años y, oye, me lo voy a traer, nada más que va a decir el trabajador, oye, yo sigo viniendo desde hace 10 años a la misma empresa y a la misma fábrica y demás, y ahora nos switchamos, ¿verdad? Y ahora resulta que mi antigüedad ahora empieza de base cero. Entonces, es un tema también que las empresas tienen que ver, decir, oye, se transfiere el trabajador, pero se transfieren los derechos, porque por ahí la autoridad también está diciendo que para que se logre la transferencia correcta, se transfieren el trabajador con todos sus accesorios, entre ellos la antigüedad, incluso los bienes,
Porque Sí. pareciera, en un caso de quiebra y demás, pues dices, oye, yo te transfiero, quiebro la empresa y nada más que la riqueza estaba en la empresa donde estaban ahorita los trabajadores. Entonces dice, Es correcto. hey, te tienes que llevar todo. O sea, los bienes, el cascarón de la empresa, los derechos adquiridos por parte del trabajador, que va a ser un tema muy, muy rudo. Ese va a ser un tema rudo. Ese va a ser un Cerrando tema el muy rudo. programa, Miguel, Código Fiscal de la Federación, delincuencia organizada, es un tema que dices, oye, ese concepto, vamos a cambiarle de canal, dirán los que nos están siguiendo aquí en Frecuencia Fiscal, pero desafortunadamente son temas que tenemos que abordar. ¿Qué hay respecto del tema de infracciones? ¿Qué hay respecto de que se determina esta actividad como una defraudación fiscal calificada? O sea, ahora el patrón va a ser perseguido como un criminal más buscado, sin derecho a fianza y demás, porque, pues bueno. Hay que ser aquí muy puntuales precisamente por lo que dices, no generar falsas expectativas, en este caso malas, pero a final de cuentas expectativas. Importante la inclusión del código en esto porque regula de cierta manera impuesto sobre la renta, IVA, y lo primero que hace el código es decirnos que no son o no tendrán efectos fiscales los comprobantes por pagos hechos a subcontratación de personal. Nada más. Si yo contrato una empresa para que me busque talento, es perfectamente válido. Si contrato una empresa que me venga a hacer la limpieza, es perfectamente válido siempre que traiga la autorización de la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Entonces es pegarle, darle con el mazo a este asunto del suministro de personal. Ese es el primer punto. Entonces, no tendrá efectos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que no es deducible y que no puedo acreditar el IVA. Ese como punto número uno. Y volviendo otra vez al tema muy, muy conciso. Si yo solicito una empresa que me suministre personal y esta empresa no va a pagar o X o Y, yo voy a ser responsable solidario de los delitos que haya cometido en cuanto a las cuestiones económicas y ahorita vamos con las penales. Entonces, fíjate que dentro hay un punto muy importante, Luis, dentro del artículo 15D, que dice que, y otra vez refiere a la Ley Federal del Trabajo, no puedo tener una empresa que no tenga trabajadores. Y ahí lo dice el código. ¿Sí? Entonces, ahorita hay muchos de estos casos. Muchas empresas así. El SAT, desde hace varios años, y con este asunto de la materialidad, dice, oye, a ver, ¿cómo es que tienes ingresos de 70 millones de pesos al año y no tienes trabajadores? ¿Cómo le haces? Entonces lo que hacíamos era, pues aquí tengo un contrato de subcontratación de personal, me los presta él y todo se arreglaba. Ahorita no. Si hay una empresa que está obteniendo ingresos y el SAT, que va a estar metido el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo, precisamente para agarrar a todos los que ellos no quieren. Y no estoy diciendo que sea malo el servicio, simplemente estoy hablando que los gobiernos quieren el outsourcing. Entonces dice, oye, si tienes ingresos, si no tienes trabajadores, no me explico cómo los estás generando. Y ahí vamos a tener un tema importante. Eso viene en el código en el 15D. ¿Vale? Recomendaciones finales, porque ya estamos concluyendo el programa. ¿Cuáles son tus conclusiones? Acercarse, si tenemos este tipo de servicios, acercarse y viendo qué vamos a hacer. Necesitamos tener, bueno, si me dejan pedir otra cosa a la autoridad, tiempo para poder reorganizar, porque si bien no le gusta, pero era una actividad normal y era una actividad legal en la mayoría de los casos. Voy a necesitar hacer precisamente este tipo de cuestiones de si voy a reconocer antigüedades, cuánto me va a costar, presupuestos, etcétera. Tengo que irlo viendo ya a reserva de que se apruebe o que no se apruebe. Es algo que tengo que estar contemplando como riesgo muy, muy importante. Bueno, pues le damos las gracias al contador Miguel Guerra, socio de la firma Sin Legal y Fiscal. En recomendaciones finales, acérquense con todo su equipo, su contador, el auditor, el abogado y los socios, ya sea virtual o presencial, con las reservas y demás, pero hay que hacer una junta
y mitigar esos riesgos que pudieran estar, que no están siendo valorados, ¿verdad? Porque hay muchas implicaciones de, como ahorita referíamos, legales, fiscales, económicas, de PTU, todo tipo. contratos. Yo creo que ni contratos hay, hombre. Oye, échame los contratos de los trabajadores que están tercerizados. Pues tienen su cochinero, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Porque pues, ya estaba fuera de casa. Oye, pero, hey, no es fuera de casa, es una extensión de tu casa. Entonces, aquel contrato entre el contratista y el trabajador, oye, eso tiene que ver contigo. ¿Existe o no existe? Sí. Entonces, vamos a buscar todo eso. La empresa, hombre, ¿existe o no existe? ¿Qué te estaban facturando, Miguel? Oye, vemos la factura y dice servicios administrativos, apuntan a otro tema. Esto no es outsourcing, esto es una venta de facturas lo que tenías ahí. ¿Quién es el representante legal? Una persona que ni siquiera está vinculada a la empresa. Oye, la empresa tiene teléfono, no tiene teléfono, tiene página de internet, no tiene. Dentro de las preguntas de materialidad que hace la autoridad dice, oye, échame cotizaciones, échame todo esto. Sí, todo lo que es el día a día de la operación. O sea, sabes que fue una farsa y ahí te voy a pasar a perjudicar. Entonces, ahí está la recomendación final, Miguel. Y bueno, pues le recordamos que este programa se transmite todos los viernes a las 2 de la tarde. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Un abrazo a la distancia, Miguel, y estamos platicando. Hasta la próxima.